Todo comienza con Kim Do-won siendo asignado a una misión secreta de rescate, ya que un grupo enemigo tenía como rehenes a personajes importantes de la política. Por eso su jefe le explica que la misión debe ser lo más secreta posible. Do-won, que era líder de esa misión, planea que mientras él y otro compañero se infiltraban como bailarines del club y creaban una distracción, los demás harían lo suyo del rescate. De esta manera, con sus disfraces de policía, logran entrar porque justo esa noche el club recibiría nuevos bailarines. Estando dentro, su compañero más novato no puede con los nervios y la vergüenza de tener que bailar sugerentemente para otros hombres. Sin estar muy preparados, de repente son empujados al escenario donde no les queda de otra que actuar lo más natural posible, sin importar la nula experiencia en ese tipo de trabajos. Y aunque se esforzaban, los demás terminan notando que eran bastante inexpertos. Quizá eran nuevos en todo lo de la bailada, pero quien parecía no tragarse el cuento de que ellos eran simples bailarines novatos era este hombre, Kim Ji-hoon. Por esto ordena que le lleven a uno de esos bailarines a la sala privada. A Do-won no le queda de otra que ir a servirle. Una vez con el jefe, este le dice que tiene una cara muy parecida a alguien que él conoce. Súper nervioso, Do-won trata de desviar el tema, y antes de que las cosas pasaran a más, un trabajador entra gritando que detectaron intrusos en el bar, pues ellos solo habían contratado a 10 bailarines y acababan de descubrir que reportaron a 12 nuevos chicos. Por eso, molesto, Ji-hoon sabe que uno de los infiltrados está en esa habitación, dándole a entender a Do-won que él ya sabía de su verdadera identidad. Y así comienza Misión Escape o Escapa de la Misión. Lastimosamente, sí, lo terminan atrapando. Ji-hoon se burla de él por ser tan ingenuo al creer que podría entrar y salir de esa situación sin problemas. Do-won le devuelve sus palabras, ya que después de todo, la persona a la que tenían que rescatar sí salió de ahí a salvo. No importaba que los hayan atrapado, después de todo, la misión sí había tenido éxito. Viendo la actitud tan descarada que tenía Do-won aún estando en esas condiciones, decide que lo mejor es domesticarlo. Y si gente termina tocándole el violín. Y lo peor de la situación es que también llevan al otro compañero novato que había estado con él. Aparte de todo lo traumático de ser violineado por otro hombre, tenía que soportar la vergüenza de que su compañero lo viera en esa situación. El otro chico no puede creer que está viendo a su fuerte capitán que tanto admiraba ser tomado de esa manera. Pero como que no solo admiración sentía, ya que termina entrando en modo caliente, lo que Ji-hoon también nota y hace que sus hombres lo empeloten y lo pongan frente a Do-won, obligándole a que le haga una... a su compañero. Lastimosamente, para cuando llegaron los refuerzos, se topan con la horrible escena del cuerpo de sus compañeros con clara evidencia de haber sido violineados. Después de ese horrible incidente, Do-won se retiró del ejército y por durante 2 años no hizo nada de su vida más que quedarse encerrado, con tremendo trauma, quien no. Pero se ve obligado a salir de su escondite pues su mamá estaba muy enferma en el hospital y tenía que pagar las facturas. Además, alguien, que no nos explican quién es, supongo que algún amigo o familiar, le avisa que es momento de que retome su vida. Por eso le ha conseguido un buen trabajo en una buena empresa como guardia de seguridad, donde la paga sería muy buena. Ya estando ahí, el reclutador le dice que empezaría al día siguiente, así que podría pasar a saludar a su jefe directo. Y cuando llega al piso más alto, donde entra a una enorme oficina, la sangre se le va a los pies cuando ve al hombre que sería su jefe, pues resultaba ser el mismo que le tocó el violín hace 2 años y le arruinó la vida. De inmediato, este le empieza a leer todo su expediente, como su nombre completo, Kim Do-won, de 27 años, y que ingresó al ejército por su situación económica, ya que su madre aún estaba en el hospital después de una larga batalla contra una enfermedad. Do-won no entiende por qué él está ahí y por qué le está diciendo todo eso. Ji-hoon le dice que lo estuvo buscando todo ese tiempo, porque una vez que él marca algo como suyo, no puede dejarlo ir. Además, sabe de los problemas financieros que tiene, y si bien la primera impresión de su primer encuentro no fue bueno, le asegura que si se queda a su lado, nada le faltará. Do-won lo aparta gritándole que arruinó su vida y que no importa lo que pasara, él jamás necesitaría de su sucio dinero. Y con esto se va del lugar. Ji-hoon no le da mucha importancia de momento, pues sabe que aunque huya, eventualmente regresará a él. Esa noche se encuentra pensando en su reencuentro con ese hombre.
pero en ese momento recibe la llamada del hospital donde estaba su madre. Al llegar, una enfermera le informa que la factura del hospital ya es bastante grande y que si sigue así, atrasándose con sus pagos, lastimosamente tendrían que dejar de atender a su madre. Do-won, con toda su hermosura, logra convencer a la enfermera para que le diera más tiempo para pagar, y sin tener de otra, al día siguiente se presenta ante Ji-hoon, exigiendo que cumpla su promesa de darle mucho dinero si iba con él. Ji-hoon le aclara que de ahora en adelante su cuerpo le pertenecía, y ahí mismo se termina cobrando con el cuerpo Matic de Do-won. Y aunque solo le toca la flauta, si saben a lo que me refiero, al final le entrega un paquete con ropa y le dice que esa noche se presente a su casa ya que haría horas extras. Al pobre no le queda de otra más que ir como Ji-hoon le ordenó, pero eso sí, vestido con un traje de conejo cachondo. Obviamente, Do-won estaba muy incómodo, aún más cuando Ji-hoon empezó a mencionar lo que pasó entre ellos hace 2 años, pues tal como sospechaba, esa fue la primera vez que Do-won estuvo de esa manera con otro hombre. Pero no importaba, ahora podrían experimentar muchas cosas más. Llega un momento en donde este pierde la movilidad de su cuerpo, pues Ji-hoon había puesto algo en su bebida para que así fuera, y ni modo, pasa lo que tiene que pasar. Por otro lado, el chico que no recuerdo su nombre, que fue el compañero de Do-won en los primeros capítulos, se encontraba pensando en su capitán y en todo el tiempo que llevaba sin saber de él, hasta que en otra mesa escucha el chisme que se tenían los otros, de que el capitán Do-won había conseguido un nuevo trabajo como guardaespaldas. Por su parte, Do-won despertaba recordando los sucesos de la noche anterior, pero se da cuenta que estaba completamente solo en esa casa, lo que podría aprovechar para buscar evidencias que puedan inculpar a Ji-hoon, pero por desgracia no había encontrado nada. Es en ese momento donde se encuentra con quien fue su compañero novato, que quién sabe cómo logró dar con su ubicación, pero bueno, no tarda en darse cuenta de cómo estaba vestido y lo que muy seguramente había hecho la noche anterior. Do-won termina por contarle todo desde la última vez que se vieron hasta ese momento. Al escuchar su triste historia, le ofrece su ayuda para lo que necesite, porque de una vez les cuento que muchachín tenía sentimientos amorosos por su ex capitán Do-won. Poco después, al llegar a su trabajo, se da cuenta que Ji-hoon aún no había llegado a su oficina, lo que era la oportunidad perfecta para él de investigar un poco más, pero lo único que logra encontrar son unos paquetes que contenían muchas fotos de él en diferentes periodos de su vida. Aunque está asustado, no tiene mucho tiempo de pensar, ya que en ese momento había llegado Ji-hoon. A como puede, trata de dejar las cosas como antes, pero igual Ji-hoon se dio cuenta al ver el mueble que estaba mal cerrado, y había una foto fuera de su lugar. Es así como retrocedemos un poco. Hace 3 años, Ji-hoon era patrocinador del ejército. Aunque odiaba ir a esos eventos aburridos, en medio de todo esto, de inmediato quedó flechado al ver la belleza de Do-won y sin dudarlo ordenó que investigaran todo de él. O sea que esa vez, hace 2 años que Do-won había actuado como bailarín en ese bar, ya sabía perfectamente de quién se trataba, pero bueno, solo quiso jugar con él. De vuelta al presente, Do-won le informa a su compañero de sus fotos que encontró en la oficina de su jefe, porque si nos recordaremos, le ofreció ayudarlo a investigar a Ji-hoon. Poco después llega mismo para confrontarlo, insinuando que ya sabía que él había estado revisando su oficina, y como castigo le empieza a hacer el sin respeto en uno de los baños de ahí. Al final, Ji-hoon le dice que a partir de ese día tendría que ir a trabajar directamente a su casa. De camino a casa, su asistente le pregunta si, aún sabiendo esto, no le importa que Do-won revise sus cosas y lo investigue descaradamente. Ji-hoon le dice que eso no tiene importancia, pues sin importar cuánto lo intente no encontraría nada. En ese momento, como el asistente se distrae, están a punto de chocar contra un camión. Esto le hace recordar el trauma de haber perdido a sus padres en un accidente similar, pues cuando estaba chiquito e iba con sus papás, un camión sin frenos impactó en el auto donde iban y solo él pudo sobrevivir al ser protegido por el cuerpo de sus padres. Al día siguiente, Do-won se presentaba en la casa de Ji-hoon como habían acordado. Termina encontrando a Ji-hoon hirviendo en fiebre. Quería ignorarlo, pero antes de que pudiera irse, Ji-hoon lo atrapa envolviéndolo en sus brazos. Y no es hasta casi 1 hora después que logra zafarse. Y aprovechando que Ji-hoon estaba inconsciente, decide seguir pesquisando la casa,
pero lo único que encuentra es un periódico viejo con la noticia de ese accidente que vimos donde sus padres se iban con San Pedro. Aunque Do-won entiende por lo que tuvo que pasar, no se permite sentir empatía por ese hombre que le desgració la vida. Es en ese momento que aparece un debilitado Ji-hoon, que igual se termina desmayando, y a Do-won no le queda de otra que quedarse a cuidarlo hasta la noche. Cuando estos se despiden, a lo lejos se puede ver a alguien que permanecía oculto y que le tomaba fotos a ambos, pues resulta que Ji-hoon tiene un tío que codiciaba todo lo que su hermano le había dejado a su hijo, y después de haberlo mandado a investigar, se dio cuenta que parecía que Ji-hoon tenía una debilidad, y ese era Do-won. Con esta información, da la orden de capturar al chico. Por otro lado, Do-won, que estaba en su trabajo, le pregunta al asistente de Ji-hoon sobre el accidente que este tuvo cuando era niño. El asistente le aconseja que deje de investigarlo y querer indagar en ese tema, pues solo se haría daño a sí mismo y a Ji-hoon. Además, desde esa tragedia, Ji-hoon no ha vuelto a abrir su corazón a nadie más. Sí, muy triste lo que pasó, pero eso no es excusa para la tocada de violín que le dio al pobre de Do-won en el primer capítulo. O sea, no. Pero bueno. Hijo de su maldita perra madre. Esa noche, mientras se encontraba haciendo su trabajo de guardaespaldas, se dio cuenta que si bien Ji-hoon siempre estaba rodeado de personas, su semblante reflejaba soledad, pero nuevamente se reprende por sentir lástima por ese hombre. Llega un momento de la velada en donde ambos están solos y Ji-hoon aprovecha esto para besuquearlo bien bonito, lo que obviamente deja agitado el corazón de nuestro prota. Al llegar a su casa, sigue pensando en cómo Ji-hoon le hace dudar en cuanto a sus sentimientos, pero deja esto de lado, pues siente que algo anda mal, y sí, detrás de él aparece un tipo que había llegado a raptarlo por órdenes del tío de Ji-hoon. Momentos después, Do-won despierta con ese hombre frente a él. Este le dice que no piensa morirlo, pues él solo es un medio para llegar a Ji-hoon. Do-won trata de hacerle entender que pierde su tiempo al creer que Ji-hoon se preocuparía por él, mucho menos iría a rescatarlo. El señor se burla de él y le cuenta que cuando le informaron que lo tenían, se volvió loco. Y justo en ese momento llega Ji-hoon, que tal como pensaban, lograron someterlo al ver a Do-won en peligro. Me acabo de dar cuenta que Juiz também pendejo, como se le ocurre legar solo. Hahaha, mírenlo, todo solito, todo pendejo. Pero antes de que el tío pudiera hacerle la morición, llegan la policía liderada por el ex compañero de Do-won, que le dice que lo encontraron gracias a un rastreador que le habían puesto. Tiempo después, las noticias estaban llenas del caso de la captura de un importante empresario que estaba involucrado con las mafias. Do-won sabía de quién se trataba, pero a pesar de que ahora Ji-hoon no podía hacerle daño, no se sentía feliz. Al ser dado de alta y después de caminar un poco, el chico este le termina por confesar su amor. Es aquí donde Do-won se da cuenta que en el único que puede pensar es en Ji-hoon, y al fin acepta sus sentimientos de que se había enamorado de él. Y ahora sabía qué hacer. Con la pena del mundo le dice al otro chico que no puede corresponderle, pues tenía a alguien más en su corazón, y de alguna manera que imagino que logró infiltrarse en la prisión por su entrenamiento militar o no sé. La cosa es que había logrado ir ahí para rescatar a Ji-hoon, y pues lo logra. Tiempo después, en las noticias se vuelve a hablar de este empresario que escapó sin dejar rastro, y este muchacho entiende que fue su ex capitán el que tuvo que ver en todo eso. Finalmente vemos cómo estos dos estaban pasando la bomba de vacaciones en una hermosa isla, y supongo que vivieron felices para siempre. ¿Qué rayos es eso? Como les digo, la historia no tiene un enorme desarrollo y nos deja con algunas dudas que quiero pensar que al tío le dieron morición y a la mamá de Do-won pues se recuperó gracias al dinerito de Ji-hoon. Y ahora sí, no se olviden de compartir el video, de suscribirse si les gusta la suculencia y nos vemos en la próxima. Hip hop's got me stuck from the hands and beat up. The mic's been crafted, I'm attracted ever since I came.